Pedro Vélez pertenece a la familia detrás de Pierre Catering, una de las casas banquetes más tradicionales de Colombia. La empresa fue fundada en el 52 y se ha convertido en referente de eventos sociales. Todos esos eventos que amamos y que necesitamos para que queden perfectos, este personaje lo hace. Representa la tercera generación de una empresa familiar enfocada en la gastronomía, el servicio y la producción de eventos. Bienvenido a Un Murmullo con Propósito, donde exploraremos las historias y estrategias detrás del éxito empresarial. Soy Laura González, me encuentras en Instagram como @lagon90. Pedro, gracias por estar con nosotros. Laura, gracias a ti por invitarme. Un gusto estar acá. Qué rico tenerte acá, qué rico que además de todo, mi papá, que conocía a tu papá hace muchos años, tengo la posibilidad ahora de estar contigo y que además haya sido parte de uno de los caminos más importantes de mi vida, que fue mi matrimonio. Para mí es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, Pedro, cuéntanos un poquito de ti primero. ¿Qué ha pasado por tu vida? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu camino al principio de bachiller? Te cuento, Laura, yo estudié en Bogotá el colegio, estudié en el Colegio San Carlos. Fui un ultra mega deportista. Wow. Era tenista dedicadísimo, entonces me la pasaba más jugando tenis que en el colegio, y en ese colegio pues me ayudaron mucho. Gracias a eso me gané una beca por deporte y me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces estudié en una universidad cerca de Chicago, toda mi carrera con una beca por deporte, donde jugaba tenis y estudiaba. ¿Qué estudiabas? Estudié ingeniería industrial con un minor en administración de empresas. ¿Te graduaste en Estados Unidos? Me gradué en Estados Unidos. Estoy hablando hace ya muchos años. Me graduó, llego a Bogotá. En esa época, digamos, volverse deportista profesional no era una opción. Me lo ofrecieron, pero pues no había patrocinio, no había nada. Y claramente el mensaje de la familia era, ya estudió, ya jugó tenis, ahora a trabajar. Llegué a Bogotá y al cabo de un par de meses ya estaba trabajando en una empresa de ingeniería. Unos proyectos muy interesantes, me estaba metido en cosas muy chéveres. Y pasan unos años, 3 años después me llama mi papá y me dice que le están ofreciendo licitar el tema de alimentos y bebidas del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que era el centro de convenciones más grande que había en su momento en Bogotá. Que si yo le jalaba eso, le dije, hágale. No sé nada de diferente a lo que viví todos los días en mi casa, en mi familia, metido en una cocina, pero no sé nada más sino eso. Ahí seguías trabajando en la empresa que me estabas diciendo. Correcto. Pero entonces ya nos fuimos un poquito. ¿Cómo fue esa historia de tu abuelo? Pedro, cuéntanos un poquito. La historia de mi abuelo. Mi abuelo, esto todo me lo han contado, obviamente. Mi abuelo era nacido en Medellín, pero muy chiquito lo traen a Bogotá, o sea, más rolo no podía haber sido. ¿Cuál era el nombre de él? Pedro Vélez Toro, apellidos más paisas. Mi abuelo era, en el año 40 y pico, 48, era gerente del Jockey Club. Lo había llevado allá el presidente López Pumarejo. Era una persona con un don de gentes impresionante, lleno de amigos. Lo quería mucho la gente. Estando en el Jockey Club, tiene un problema, como cualquier club social de hoy en día, y renuncia al Jockey Club. Y en el año 52 lo llama un amigo de él, llamado Guillermo Herrera Carrizosa, porque necesitaba inaugurar un edificio en Bogotá, que todavía existe, que se llama hoy en día Residencias Colón, en la 24 con décima. Y le dice, Pedro, ¿cómo estás? Aquí estoy, necesito un banquete en estos días, 18 de marzo, si no me falla la memoria, del año 52, te espero tal día, tal hora. No, mira, yo Guillermo, yo no sé hacer eso. No, mira, Pedro, allá te espero, chao. Y le cuelga el teléfono. Increíble. Y así arranca el tema de los banquetes. Fue una persona muy exitosa, digamos que fue pionero en este tema en Colombia, porque en ese momento no existía la banquetería, porque hoy en día somos más elegantes y nos llamamos caterers. Que además en esa época esa vaina era muy, pero muy extremadamente elegante. Correcto. Con los meseros no sé si las personas del servicio eran con su cofia. Correcto. Increíble. Y digamos que en el tema gastronómico había algo muy bonito, pues algo muy interesante, porque era la época de la posguerra
Entonces venían muchos cocineros europeos a buscar oportunidades en América, sobre todo de la parte de la cortina de hierro. Entonces aquí llegaban muchos cocineros checos, búlgaros, húngaros. Entonces incluso yo ya de chiquito, siempre en Pierre eran cocineros extranjeros, todos con una formación de la gastronomía francesa, pues que era la que mandó o ha mandado en la gastronomía mundial. Claro. Entonces fue muy interesante en esos inicios del tema de Pierre. Bueno, entonces tu abuelo empieza con todo el tema del catering. Correcto. Y luego entra tu papá. ¿En qué momento entra tu papá dentro del ecosistema? Correcto. Mi papá estudiaba ingeniería civil en la Javeriana. Al cabo de un par de años se decide aventurarse en el campo, entonces se va a sembrar algodón a Girardot con un amigo. Y esa aventura creo que les dura un par de años. Entonces, en el año ¿Qué hacía con el algodón? Sembraban y lo vendían. Okay. Lo que pasa es que creo que en cada aguacero la cosecha se les acababa. Entonces mi papá decía que uno no podía tener el patrimonio de la intemperie. De la intemperie, exactamente. Claro. Entonces se viene a Bogotá por el relacionamiento de mi abuelo, una historia digamos muy parecida a la que me pasa a mí 30 años después, estaba hablando del año 63. Mi abuelo tenía un vínculo muy grande con el Banco de Bogotá. Y el Banco de Bogotá tenía unos comedores en su oficina principal, en la 14 con décima. Y le ofrece manejar eso a mi abuelo y mi papá se va a manejar eso. Coincidencialmente el mismo año que se casa con mi mamá. Entonces no tenía un peso, no tenía más o menos con qué ofrecerle nada a mi mamá. Y se presenta esta oportunidad y arranca a trabajar así con mi abuelo. Y ese sitio del Banco de Bogotá se vuelve un tertuliadero muy importante de Bogotá. En esa época el centro de Bogotá era donde funcionaba todo, funcionaba la bolsa, todas las empresas importantes estaban allá y era como un sitio de encuentro de políticos y de empresarios muy importante. Entonces ahí empieza mi papá su carrera en este mundo de la gastronomía, del catering, del servicio, que es lo que hemos venido haciendo todos estos años. Ahí después de casados, ya después de que empezó con el tema del catering con tu abuelo, tu papá tuvo hijos. Mi papá tuvo hijos. ¿Ustedes cuántos son? Somos 3, 2 mujeres y yo soy el hombre que estoy en la mitad. Una hermana mayor y una menor. ¿Cómo fue para ustedes crecer en ese mundo? ¿Cómo era eso? Mira, una maravilla, digamos que y lo hemos tratado de transmitir con nuestros hijos. Nosotros siempre hemos crecido alrededor del fogón, de los fogones, de la cocina. Todas nuestras reuniones son en la cocina. Entonces, desde esa época en casa de mi abuelo y posteriormente en casa de mis papás, los fines de semana eran reuniones. ¿Qué vamos a cocinar hoy? A veces arrancábamos de cero, nos inventábamos algo, a veces lo planeábamos y siempre en la cocina con una copa de vino, ya cuando estábamos en edad de poder tomar vino, y cocinando, inventándonos algo. Entonces era una cosa muy bonita en su momento con mis abuelos, después con mi papá, mis hermanas y posteriormente con mis hijos. Cuando mueren mis papás, hemos tratado de mantenerlo entre hermanos e hijos. Bueno, entonces tu papá entra, empieza a trabajar, le va súper bien, organiza todo el tema, no sé qué. ¿Qué pasa con tu abuelo después? ¿Tu abuelo muere? Mi papá sigue allá en el Banco de Bogotá manejando eso por muchos años. Después el banco se traslada a la sede que está hoy en día, en la 36, y eso como que se acaba ese tema. Y eso coincide, fechas más, fechas menos, que mi abuelo le da un derrame, sale como de circulación, y mi papá asume el control del tema de los banquetes. Entonces arranca mi papá, estoy hablando finales de los 70s, donde arranca mi papá ya con el control de todo el tema de Pierre, banquetes. Yo digo que ahora somos elegantes, en esa época era banqueteros, mantequeros, que nos untábamos, que nos llenábamos de grasa y de mantequilla y de todas esas cosas. Hoy en día somos más elegantes para suplir este tema de marketing actual. Bueno, y ahora sí, ¿en qué momento entras tú en la ecuación? Entonces entro yo, me devuelvo a lo que te estaba contando antes, llego de Estados Unidos, me voy a trabajar en una empresa de ingeniería, me llama mi padre a que licitemos este proyecto del centro de convenciones, no lo ganamos. Llego allá con 25 años, yo con muy poca experiencia y sobre todo muy poca experiencia en temas de gastronomía. Sí sabía lo que era un pan y sabía lo que era la mantequilla, pero no mucho más que eso. Y empieza un on-the-job training impresionante, porque eran eventos de 1.000 personas, 2.000 personas. Afortunadamente yo no me había casado, no tenía hijos, entonces a veces tenía momentos de 24, 36 horas seguidas sin ir a mi casa y haciendo eventos, atendiendo eventos, sirviendo eventos, y arranco con eso así y muy rápidamente me engancho y duró 11 años manejando ese proyecto del centro de convenciones. Okay. Con un aprendizaje bien interesante y bien bonito. Te quedaste tú con eso
Después de que tu papá... Me quedo yo con esto. Digamos que viene un proceso que te quiero compartir, que es digamos que cuando yo estaba en el centro de convenciones, yo tenía mi propia autonomía, yo manejaba ese proyecto y mi papá manejaba el tema de los banquetes. Cuando sacaba ese proyecto del centro de convenciones, 11 años después, empieza el reto familiar de cómo metérmele a mi papá al tema de los banquetes. Poquito a poco lo había hecho en simultánea que estaba en el centro de convenciones, pero empieza todo este tema de relaciones familiares, de cómo hago para que me crean, cómo hago para ser oído. Eso sí les pasa a todos los que han trabajado en empresas familiares, en cómo darle esa credibilidad al papá, que a veces es muy complicada que lo tomen, porque pues ellos son los creadores de esto y ellos son los que saben del negocio. Correcto, entonces uno de joven piensa que el papá de pronto está equivocado y el papá claramente no le oye a uno nada, pero fue un proceso muy bonito porque al cabo de algunos años nos empezamos a entender muy bien en el tema empresarial y le dimos la vuelta hasta que los últimos años de vida de mi papá, los últimos 5 o 6 años, ya él no movía un dedo sin consultarme a mí o sin que yo fuera quien tomara la decisión. Entonces fue muy bonito hasta el punto pues que el día que se muere mi padre, pues no solo es la pérdida del papá, que es muy dolorosa, sino la pérdida de mi socio, mi amigo, mi mentor, porque compartíamos muchas vivencias. En el tema de los eventos son muchas horas de tiempos muertos, de estar uno esperando que llegue el momento cumbre, estar sentados aquí como estamos tú y yo tomándonos un café, mirando el reloj. Entonces compartimos muchos momentos de la vida muy bonitos y muy especiales. Claro. ¿Cómo fue para ti eso? Además de... No, durísimo. Pues muy bonito, digamos, el tema de compartir con él, lindísimo. Que se te hubiera ido, que hubiera estado... El tema de que se haya ido, pues durísimo. Aunque creo que se fue cuando le tocaba irse. Se fue muy joven, pero le dio una fibrosis pulmonar, un tema donde iba a tener que andar con oxígeno, donde no iba a estar al 100%. Mi papá era un tipo vanidoso, sociable, le gustaba estar con gente, con amigos, y seguramente este tema lo iba a opacar y no iba a pasar unos bonitos años de vida al final. Entonces, creo que en ese momento, en este caso, para nosotros la naturaleza fue sabia y se fue cuando se tenía que ir, a pesar del dolor tan duro que eso nos trajo. Y que te enseñó además, ¿no? Correcto. Que fue, ok, entonces después de que todo esto pasa, entonces tú tomas las riendas de la compañía y necesitaste ayuda en algún momento. Digamos que cojo las riendas, ya las tenía de alguna manera, pero siempre con la bendición de mi papá, con esa sombra ahí detrás. Y pues es un proceso duro, porque pues uno cree que no, pero el viejo era una institución en Bogotá, y entonces empieza este cuento de nuestra sociedad que es tan dañina a veces, desafortunadamente, que nunca Pedro lo va a hacer igual, nunca Pedro va a poder, nunca Pedro... Todo esto es run run. Sí, sí. Y es un engranaje pues que es difícil, pero lo hemos logrado hacer al cabo de, no sé, tal vez 1 año, 2 años de muerte de mi papá. Un fin de semana teníamos en un junio, debía ser 2017, algo así, un par de matrimonios muy grandes uno detrás de otro, y mi hermana mayor en ese momento estaba en un momento estaba sin trabajo, se ha dedicado a unas cosas personales, y le digo, ¿por qué no viene y me ayuda? Mi hermana Sandra, de estos 2 fines de semana hagamos un acuerdo, yo le pago tanta plata y viene y me ayuda. Y pues ahí se quedó y ahí está. Y ahí lleva contigo y es la que está ahorita en la oficina trabajando mientras yo estoy aquí contigo, echando carreta deliciosa. Así es la vida, ¿no? Entonces ha sido muy bonito poder tener a alguien de la familia conmigo. ¿Y cómo te ha ido trabajando con tu hermano? Bien, bien. Vuelvo a lo mismo, las relaciones familiares. El éxito de esto es poder mantener las relaciones empresariales a un lado y las familiares al otro. Que uno llegue el sábado y va a almorzar y no toque las diferencias que ha tenido entre semana, o no traiga los problemas que ha traído entre semana, porque si uno se agarró en la oficina y llega el sábado a hacerse mala cara y a darse en la mula, pues no tiene sentido. Entonces ha sido muy especial, muy bonito para ella y para mí. ¿Cómo fue crecer dentro de una familia que tenía una empresa tan reconocida? ¿Crees que fue fácil para ti? No digamos que eso hizo que mi papá fuera muy sociable, lo quería mucho la gente. Entonces llegamos a un restaurante y pasaba, antes de llegar a la mesa con nosotros, pasaba por 10, llegaba casi cuando ya estábamos en el plato fuerte. Divino. No teníamos nunca un día de la madre disponible. Digamos que en esa época tuvieron un restaurante con mi abuelo cuando éramos niños, entonces nuestro plan de día de la madre era ir al restaurante a
a llevarle las comandas de los capitanes de servicio a la cocina. Ese era el plan porque era el día más concurrido del año. Pero nada, yo creo que todos son aprendizajes, nada es malo, ni nada es tan malo, ni nada es tan bueno. Y pues claramente me ayudaron a hacer lo que yo soy hoy. Que claramente pues estamos en un negocio, en una empresa que necesita es relacionamiento y hay que conocer gente y saber estar con la gente y saber compartir con la gente. ¿Qué fue lo más difícil para ti de tomar las riendas de la compañía familiar? Digamos que la sombra de mi papá detrás, que ya no estaba. Sobre todo en momentos, tanto en momentos de éxito como en momentos difíciles, cuando hay apretones difíciles, no poder hablar con él y tomar decisiones en conjunto, sentirse solo. Pero también en momentos de triunfo, me acuerdo, muy recién muerto mi papá, habíamos ya dejado cerrado un matrimonio con él grandísimo, de un cliente muy especial que era la segunda hija que casábamos. Me acuerdo que terminé yo de servir el matrimonio y me fui a una esquina a llorar, como que tuve un tema emocional muy fuerte. Y llegó el dueño de la fiesta, que es como tercera o cuarta generación que maneja una clínica muy importante de Bogotá, y me dijo, ¿qué le pasa? Y le conté y me dijo, me lo entiendo perfectamente porque yo tuve las mismas vivencias cuando me tuve que hacer cargo de todo. Una vaina muy bonita, muy especial. Ay, divino. Sí. ¿Qué tradición de Pierre nunca cambiarías? Nunca. Mira, tratamos de mantener, y no quiero perderlo nunca, el tema del protocolo. Hoy en día en este mundo moderno, a veces los jóvenes piensan que entre más chabacán y más ordinarias sea el servicio, a veces es mejor. Nosotros tenemos un principio, y es que podemos servir, no sé, un asado, una ternera a la llanera, o servir un caviar con langosta, pero bien servidito se ve mejor. O sea, que el servicio, los meseros sepan por dónde servir, por dónde recoger, cómo dirigirse a los clientes, cómo dirigirse a los invitados. Ese es un tema en el que trabajamos permanentemente y no quisiera perder a futuro. ¿Qué hace diferente a Pierre que en los demás, la competencia? Tráete unos clientes y les preguntas. No, yo fui uno. No, mira, yo creo que, no sé, hablar de la competencia o cómo lo hace la competencia o no es muy difícil porque nos respetamos y son igual de buenos. Están ofreciendo servicio. Digamos que es como el paquete que ofrecemos, paquete entre buena gastronomía, muy buena comida, porque le trabajamos a la comida, pero también le trabajamos al servicio, que sea una mezcla entre todas las cosas, que el cliente se sienta a gusto como en su casa, y digamos que no tenemos una limitación en nuestra oferta gastronómica. Vamos, que hoy en día tú llegas, o un cliente, tú te vas a celebrar tu aniversario de matrimonio, o no, entonces digamos que vas a celebrar, no sé, con unas amigas, y llegas y nos dices, Pedro, estuve en un restaurante en París y me comí tal cosa y tal cosa y tal cosa, y tratamos de aterrizártelo a los ingredientes que tenemos en Colombia. Chévere. Y lo hemos logrado con muchos clientes, exactamente. Entonces digamos que tenemos una oferta muy variada en eso y un equipo de cocina muy profesional y muy dedicado, que en ese sentido creo que estamos un pasito por encima de lo que hay en el mercado. ¿Cómo ha cambiado el catering en los últimos años? Muchísimo. Digamos que hace unos años todo tenía que ser servido a la mesa, las bandejas de plata dominaban, todo lo que brillaba en cuanto al menaje era lujo. Hoy en día la gente nueva quiere sobriedad, que nada brille, que nada sea... Y digamos que el servicio, por ejemplo, en el tema empresarial, para nosotros el tema empresarial también es muy importante, digamos que incluso más importante que el social. Cada día buscan más flexibilidad, más facilidad, que los almuerzos sean sencillos, la gente tiene poco tiempo para dedicarle a estos temas, entonces, oiga, necesitamos un almuerzo sencillo, que no nos demoremos, que la gente pueda comer mientras está trabajando, mientras están viendo una presentación. Y en los matrimonios ha evolucionado muchísimo, digamos que el tema de servir a la mesa con las bandejas como era antes, hoy en día es menos del 50% de las veces. Entonces nos hemos inventado, hay tendencias a nivel mundial de hacer cosas en estaciones donde hay como cocina en vivo, donde prácticamente te estamos cocinando en vivo y te estamos cortando la carne o el pescado o lo que te estamos sirviendo al gusto tuyo. No, yo no quiero ese, deme el otro. Entonces es una cosa muy, muy bonita porque la gente escoge y se siente bien atendida.
Otro formato que es el tema de platos para compartir. Entonces que aquí somos le ponemos a todo nombre gringo, entonces family style. Entonces que tú llegues en un matrimonio y encuentras en la mesa ya las entradas puestas y la gente empieza a compartir y a servirse. En los cócteles sociales y empresariales, otro formato que no solo sean los pasabocas, sino platicos pequeños, que lo llamamos mini plates. Esta mañana antes de venir a verte me encontré un tema en Instagram que decía como walk around dinner o una cosa así, que también me sonó bonito, a ver qué nos inventamos para que suene diferente. Entonces platicos que tú con un tenedorcito te comes, en vez de que sea un pasaboca con la mano, te comes algo con un tenedorcito y puedes tener tu copa o igual puedes seguir socializando con los demás invitados. Parado. Entonces ha evolucionado mucho y parte del reto nuestro es todos los días inventarnos formatos de servicio y comida o platos diferentes que puedan ser atractivos para los invitados. ¿La gente toma o come más? Pues Colombia somos un país alcohólico, alcoholizado. Aunque si tú miras las estadísticas hoy en día de las grandes licoreras, creo que la última generación de verdad bebedora es como la mía. Tú eres más joven, de pronto la tuya, porque los jóvenes creo que no están tomando tanto. Yo lo veo en mis hijos y no toman tanto. Es verdad. Yo, digamos, creo que la gente disfruta hoy en día mucho más la comida, porque hay acceso a... De hecho, hace 40 años nadie iba a Europa, difícilmente iba la gente a Estados Unidos. Hoy en día gran parte de la población tiene acceso a viajar, a conocer. El tema de las redes ha abierto muchas puertas. Entonces yo creo que se ha desarrollado, sin ánimo de que nuestros amigos licoreros seguramente tienen la data y me la van a echar al piso, pero creo que la gente está disfrutando más la comida y comiendo más que lo que toma. Eso es verdad. El evento más grande que ha servido. Fiesta de final de año del Banco Caja Social en Corferias. Durante como 4 años lo hicimos. 3.600 personas. El cliente más exigente que te ha tocado. No decirlo, sino no decirlo. Una señora bogotana en un matrimonio fuera de Bogotá. Complicada. Muy complicada. Creo que hay muchas. Uno las sabe manejar. Creería que uno aprende a manejarlas, pero esta era inmanejable. ¿Cuántos platos pueden servir Pierre en un solo evento? ¿Hasta cuántos? No, servimos, digamos, servido a la mesa, te podemos hacer 1.000 platos servidos a la mesa, 1.500 platos servidos a la mesa sin problema. Y mucho depende también de la locación, de la facilidad de cocina que podamos montar en el sitio. Pero digamos que para ser coherentes, 1.500 platos. ¿Qué nunca puede faltar en un matrimonio? ¿O fallar? El servicio y la comida no puede fallar. ¿Qué es lo más difícil de heredar una empresa familiar? La sombra del mentor. ¿Cuál fue el consejo más importante que te dio tu papá sobre el negocio? La dedicación y el servicio. Me enseñó a cómo era el servicio y cómo ser prudente, sobre todo. Porque estamos en un mundo que los clientes en muchos casos son amigos nuestros, pero cómo mantener esa línea de que yo soy su proveedor y no dejo de ser su amigo, pero en el momento de un evento no estoy invitado, sino soy un proveedor más. Eso es muy importante. Wow. Y lo manejamos es una línea muy delgada, pero creo que lo manejamos bien. ¿Qué tradición de Pierre nunca cambiarías? El tema del servicio y el trabajo por la buena gastronomía. Servicio y gastronomía son fundamentales para nosotros. ¿Qué plato siempre se acaba primero en los eventos? Uy, sí es difícil. Primer plato. Segundo plato. Pues el primero, porque es el que la gente tiene más hambre. O el postre. El postre también. ¿Cuál ha sido la petición más rara de un cliente? No sé si la más rara, pero un día llegó un amigo mío al colegio, que hoy en día es el CEO de una empresa gigantesca. Ellos son socios de una empresa en la India. Wow. Y venía el CEO de la India. Entonces nos dijo, yo quiero que nos hagan un almuerzo con comida de la India. Le dije, usted está loco. Es como si a mí me llevan a la India y me dan un ajiaco. Yo, no haga eso. Me dijo, Pedro, yo quiero que me haga eso. Y le dimos una comida, me acuerdo, eso fue en La Pradera, en la casa de él en La Pradera. El chef nuestro se diseñó unos platos hindúes muy chéveres. Y hoy en día me encuentro a mi amigo y me dice que cada vez que van a las juntas alrededor del mundo, el CEO les dice que la mejor comida hindú que se ha comido fue la que se comió en Colombia. ¡No puede ser! Sí. Ah, qué nota. Sí. ¿Evento perfecto o evento caótico? ¿Cuál te gusta más? No, perfecto. Soy muy exigente en eso y muy... ¿Sabes que yo tengo una teoría que me sale mi competitividad que yo tenía en el tenis? Un día me senté con una psicóloga y llegué a esa conclusión.
en todos estos procesos que vivimos en la vida para estar un poquito más tranquilos. Y para mí el servicio de un evento que tenga un reto, un matrimonio, es como cuando estaba en una cancha de tenis jugando una final de un torneo nacional. Entonces me pongo en modo competencia, me pongo en modo perfección, y creo que eso es bueno siempre y cuando pues yo claramente lo he aprendido a manejar, pues no se me vuelve una cosa de histeria total, pues entonces... ¿Buffet o plato servido? Hace 30 años te habría dicho que servido. Hoy en día Buffet. depende del cliente, pero siento que más que buffet, hoy en día lo llamamos como estaciones, esas estaciones de cocción Sí. en vivo. Siento que el comensal se siente mucho mejor porque puede escoger qué comer. El plato servido le toca comerse lo que le pongan en la mesa. ¿Cliente famoso o cliente feliz? No, cliente feliz. ¿Y el famoso? ¿Cómo te ha ido con los famosos? No, bien, ¿Sí? bien. Hay famosos de todo, pues. ¿Cómo te ha ido a ti con los famosos acá? Hay de todo también. Ah, por eso. ¿Tradición o innovación? Las dos son muy importantes. Hay cosas que hay de la tradición que hay que mantener, pero estar innovando permanentemente. ¿Qué hace que un evento realmente sea inolvidable para ti? No para el cliente. Para mí, pues que la comida sea extraordinaria. Que les guste. Digamos que es un tema a veces de reconocimiento. Muchas veces, después de un matrimonio importante, todos son importantes, de un matrimonio grande, digámoslo así, recibir llamadas de invitados al día siguiente o chats de invitados felicitándolo a uno. Increíble, Eso es muy sí. gratificante. Pues obviamente el del cliente como tal, el que está pagando, pero también de invitados que estuvieron en el evento. Si tú tuvieras en este momento 18 años, ¿qué te dirías en este momento? Voy a ser un tipo que estudia, que se prepara, que se asesora bien, que construye una familia bonita, y que deja un ejemplo para sus hijos y las personas que vienen detrás. Que lo haya logrado todo, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, esto es lo que nos deja Pedro el día de hoy, construyendo todavía una empresa familiar desde hace 70 años y que ha logrado que ese legado siga de la misma manera. Hoy preguntaba en mis redes sociales si el éxito de una empresa viene muchas veces del legado familiar o viene de la construcción y del crecimiento. Y ustedes lo han hecho muy bien. Ustedes han logrado que ese éxito se vea reflejado en los ancestros también de tu abuelo, de tu papá y ahora tuyos. Y seguramente de tus hijos. Esperemos que sí, que hay dos ahí que se interesan y meten manitos está. acá. Así es. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Laura, gracias a ti. Gracias por llenarle los paladares y los eventos a todas esas personas a las cuales tú todo el día estás trabajando para ellos. Y también pues a tu gente y a tus colaboradores por enseñarte a ti también a ser lo que eres hoy en día. Claramente, porque uno aprende de todo y esto es un trabajo de un equipo grande, de personas que son muy dedicadas. Esto es el catering, esto es el banquete. Chao. No olvides suscribirte a nuestro podcast y dejar un comentario sobre tus pensamientos sobre este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo para tu emprendimiento. Este podcast es una producción audiovisual de Hemisferio Izquierdo y todos sus derechos estarán reservados.